Se cayó el primer fruto maduro del ubajay. Lindo momento para contarles de qué se trata. El ubajay también es conocido como durazno del monte. Primero les voy a contar de qué se trata, sobre su cultivo, sobre sus beneficios para la salud, sobre sus frutos y usos, más otros datos, para luego mostrarles el desarrollo de nuestra planta. El ubajay es nativo de América del Sur, donde crece en Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. En Argentina se lo encuentra en el litoral. El litoral está integrado por las provincias de Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. El nombre ubajay proviene del idioma guaraní y significa fruta ácida. Crece en el monte ribereño de las zonas subtropicales de Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, desde la región del Chaco hasta el litoral del Río de la Plata. Es un árbol que se destaca como ornamental, melífero, medicinal y comestible. Ahora les voy a contar sobre su cultivo. Es un árbol que puede llegar a medir entre 4 y 8 metros de altura, aunque según condiciones puede llegar a los 15 metros. El follaje es perenne o semicaduco y se comporta como caducifolio en zonas con inviernos fríos. Las hojas son de color verde pálido, muy aromáticas al estrujarlas. Es de crecimiento medio. Florece a comienzos de primavera. La floración es prolongada. Las flores son típicas de las mirtáceas. Tienen muy lindo aroma. Le gusta la exposición a pleno sol. Tolera media sombra, pero con menos floración y frutos. Tolera heladas una vez establecido. Se adapta a varios tipos de suelo, aunque le gusta los ligeramente ácidos. Soporta bien las sequías y periodos de inundación. Hay que regar con mayor frecuencia en épocas de fructificación. Se puede cultivar en maceta, contenedor o recipiente siempre y cuando sea grande y tenga buen drenaje. Es poco propenso a plagas y enfermedades. Ahora les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Es rico en vitaminas A, C y del grupo B. Además posee minerales como calcio, hierro y fósforo. Las infusiones de las hojas o incluso en el mate son usadas para el tratamiento de bronquitis, tos, tosferina y como tratamiento para la diabetes. El fruto maduro se destaca por su concentración de carotenoides. El consumo de estos compuestos tienen efectos beneficiosos para la salud humana, incluida la protección contra el cáncer y enfermedades cardiovasculares, afecciones asociadas con el envejecimiento y el estrés oxidativo, y previene la degeneración macular. El consumo del fruto favorecería el combate de cálculos renales. El ubajay mejora la digestión. Ahora les voy a contar sobre el fruto y sus usos. El momento óptimo de la maduración del ubajay es cuando el fruto se desprende solo o se desprende muy fácil. El sabor del fruto presenta variabilidad de un árbol a otro. El fruto es comestible, de pulpa anaranjada, muy jugosa, de sabor ligeramente ácido y aroma penetrante cuando está completamente maduro. Por su similitud con el durazno o melocotón es que se lo conoce como durazno del monte. El fruto se puede consumir fresco y también sirve para hacer mermeladas, jugos, licuados, helados y también vinagre.
Más adelante voy a hacer la prueba de sabor y ahí les voy a contar más datos del fruto del ubajay. Ahora les voy a mostrar el desarrollo de nuestra planta. Nuestro ubajay tiene 6 años de vida y fue cultivado de semilla. Mide 1,80 m de alto por 2 metros de ancho. Floreció por primera vez a los 5 años, o sea, el año pasado. Y hoy, en su 6.º año de vida, nos regala sus primeros 8 frutos. Cada fruto está en su etapa. Hay frutos que no se ven porque están camuflados por el follaje. Pero por acá estoy observando uno, pequeño y verde. Por acá hay otro fruto más grande que ya empezó a tomar color. Por acá hay un fruto que ya le falta muy poco. Y por acá tenemos los frutos que se acaban de desprender solos. Hermosos y muy aromáticos. Con esta imagen me quiero despedir. Espero que les haya gustado. Si les gustó, pónganle me gusta, suscríbanse al canal y compartan entre sus amigos los datos de nuestro canal. Estén atentos porque seguramente se viene prueba de sabor del ubajay y quizás alguna receta. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. Chau.